Hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y este es un episodio especial porque tal vez allá afuera puedas encontrar mucha información teórica, pero los errores que quiero compartirte que casi arruinan mi empresa, literalmente casi arruinan mi marca personal, son errores profundos. Errores que costaron tiempo, dinero y claramente no estaban en la teoría porque si hubiera sido el caso no los hubiera cometido o no me hubiera costado tanto aprenderlos. También quiero contarte cómo solucioné estos errores porque ya están corregidos. Y yo empecé este camino de lanzar mi marca personal hace más de 5 años y ahora que estaba recordando por qué empecé y cómo empecé, salieron muchos recuerdos y aprendizajes. Y si de algo estoy orgulloso es que una de las cosas que más me gusta hacer es archivar los planes y documentar lo que funciona, documentar lo que no funciona, el feedback después de hacer algo. Y es por eso que tengo tantas notas de mis libros, notas de mis proyectos, notas de mis empresas, notas de terapia, notas de experimentos, notas de inversiones. Tengo notas de todo. Así que si llevo más de 5 años en esto, de ese tamaño es el feedback y la retroalimentación que tengo en esa construcción de una marca personal. Y de todo ese feedback saqué estos 5 errores que considero que son errores profundos y son errores de alto impacto y que si los corriges antes de empezar o si los corriges si ya estás en esto, vas a ver cambios profundos en tu manera de ver las cosas o en cómo funcionas y cómo te organizas. Porque desde entonces fue muy diferente cómo están sucediendo las cosas en este momento en mi marca personal. En estos meses que lleva el año hemos superado todas nuestras metas, pero las metas que tienen un impacto real, que ya hablaré de eso. Y además de estar con estos objetivos cumplidos y superados, tengo 2 sensaciones muy diferentes y encajan en diferentes categorías de realizaciones. Por un lado, estoy muy satisfecho de que hoy puedo abrir mi cuenta en Instagram y sentir que lo que veo realmente soy yo. Lo que veo refleja mi persona. Lo que veo me refleja. Y para este punto ya saben que, por ejemplo, yo amo la tinta azul, yo amo las libretas. Cada día lo primero que hago en las mañanas es escribir mis hojas y mis páginas en mi journal. Y las escribo a mano para seguir descubriendo nuevas ideas, para seguir haciéndome preguntas sobre lo que quiero, nuevas ideas de negocios, de proyectos. Y prácticamente mi objetivo desde hace 5 o 6 años, y lo definí muy bien, es desarrollar a la par mi cerebro creativo y mi cerebro de negocios, ambos. Ese es como parte del motto de mi vida, porque me encanta escribir, pero por ejemplo también estudié negocios. Estoy aprendiendo a pintar, pero también estoy leyendo siempre estrategias de crecimiento. Escribí una novela, pero también estoy creciendo mi empresa. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que sí, ahorita ya puedo voltear a ver mi Instagram y lo veo perfectamente plasmado en lo que estamos publicando y en los programas y experiencias que estamos lanzando, y veo la lista de episodios del podcast y el calendario y la planeación de lo que viene para el resto del año, y puedo respirar profundamente y sentirme muy contento y muy emocionado de que estamos tomando las decisiones que alinean el mensaje y lo alinean con el propósito, y todo está alineado con un estilo visual que me encanta, y todo eso se ve en Instagram, en el podcast y también en mis libros. Y mi segunda sensación, además de sentir que estamos en coherencia con lo que visualizo en mi mente, es que está funcionando. Ya lo conté en otro episodio, el tema de alcances y de anuncios, porque antes probé una estrategia en la que erróneamente tenía que estar pagando anuncios, tenía que estar pagando ads, publicidad, y yo sentía que no iba por ahí. Yo sentí por meses enteros que eso no me identificaba, y ahora tiempo después apagamos ese switch del gasto publicitario y es cuando más estamos creciendo, cuando más estamos conectando. De hecho, tú llegaste a este episodio sin anuncios, sin publicidad pagada, y está sucediendo algo extraño porque cada vez que abro Twitter o cada vez que abro Threads o Instagram, hay muchas personas que ahorita están quejándose del cambio del algoritmo. Están diciendo que ya no los muestra, que ya no los enseña como antes, que sus publicaciones ya no están funcionando, y yo no entro en la discusión cada que veo a alguien quejándose sobre esto, pero en mi caso ha sido todo lo contrario, todo lo contrario. Y eso que realmente yo no estoy haciendo lo que debería de hacerse viral. Yo no estoy haciendo lo que algunos dicen que deberías de hacer para llamar la atención. Y yo no estoy haciendo lo que
muchas cuentas te dicen que uses hacks y que hagas tonteras para llamar la atención en 2 segundos y que publiques esto y que luego publiques aquello y luego esto. Hace tiempo, ¿quién me iba a decir que publicar imágenes con textos iba a funcionar? Si hubiera seguido el consejo, y que por cierto lo siguen dando, de que no publiques nada de textos ni escritos, porque dicen que las personas ya no consumen eso, mi cuenta estaría vacía, no publicaría nada, o si publicaría no tendría alcance. Si ahorita yo siguiera todos esos consejos de estos gurús entre comillas que te enseñan a hacerte viral en 5 segundos, tendría que estar haciendo cosas que ni siquiera me gustan y sentiría que ni siquiera a mí me inspira o me gusta mi propio contenido, y para mí eso ya no es un negociable. Y lo que sí considero es que debería de haber más personas diciendo esto. Realmente no es el algoritmo, es más bien qué estrategia estás siguiendo, qué tanto estás experimentando, qué tanto estás implementando cosas memorables, auténticas y con tu estilo que se diferencien del resto, qué tanto estás dejando de hacer lo que los demás te están recomendando que hagas para probar tú tu verdadero estilo y tu propio gusto, qué tanto le estás poniendo tu toque a lo que publicas, qué tan perfecto estás tratando de hacerlo y qué tan real estás siendo, qué tanto estás siendo vulnerable para conectar, pero también qué tanto liderazgo estás proyectando en tus opiniones, en tu historia, en tus ideas, en lo que nadie te puede copiar, porque en eso está la diferencia. Porque si solamente estás tratando de agradar a la mayor cantidad de personas o si solo estás buscando likes o aparentar algo, no es el algoritmo. Realmente es la energía con la que estás haciendo las cosas. Y acuérdate que las personas podemos captar la energía que le pones a todo lo que haces. Sobre todo en esto que son cosas creativas. Porque al final no es sobre impresionar a los demás. Se trata realmente de ser auténtica y auténtico contigo misma o contigo mismo. No es sobre seguir las tendencias y lo que está de moda. Se trata de establecer tu propio estilo. Se trata de establecer tu propio camino. No es sobre aparentar ser alguien que no eres. Al contrario, una marca personal se trata de abrazar tu personalidad. Porque no es sobre competir con los demás. Se trata de superarte a ti misma y a ti mismo cada día. No es sobre tener miles de seguidores, se trata de impactar profundamente a quienes te ven como guía. No es sobre compararte con los demás, se trata de ser la mejor versión de ti misma, de ti mismo todos los días. Y no es sobre ser la mejor o el mejor, es sobre ser tu mejor versión en constante evolución. Así que quiero compartirte estos 5 errores para que puedas hacer precisamente eso. Y mi gran error número 1 fue creer que tenía un blog, no una empresa. Y este error fue un error gigantesco que estuve cometiendo por mucho tiempo porque pude haber aprovechado mucho más lo que estaba haciendo. Y ¿cuál es la diferencia? Si en tu mente tú estás viendo o considerando tu marca personal como solo para compartir cosas, si ves tu marca personal en tu mente como un proyectito, como algo chiquito, como un pues a ver si funciona, o solo como un hobby, como un solo lo voy a intentar, tenemos que estar conscientes de algo. Esos son los resultados proporcionales que vas a obtener. Porque si así lo estás percibiendo tú, con ese nivel de importancia tan bajo, imagínate cómo lo van a percibir los demás, porque puedo asegurarte que no hay ninguna empresa, ningún producto, ninguna marca que esté funcionando y trascendiendo, ni siquiera no existe algo que haya llamado tu atención si fue hecha con esa energía detrás, con esa energía chiquita, con esa energía que se esconde, con esa energía de solo lo vas a intentar. A mí me hace todo el sentido del mundo que antes tenía esta falla y consideraba que mi marca personal simplemente iba a ser lo que unía, por así decirlo, mis diferentes pasiones y mis diferentes proyectos. Como si solamente mi marca personal fuera un blog para compartir mis experiencias y compartir lo otro que lanzaba. Como si lo importante fueran los otros proyectos, las otras empresas. Entonces, no es sorpresa que si en mi mente no tenía importancia, no iba a prosperar. Claro que lo tenía activo, le echaba ganas y no lo abandonaba, pero claramente, aunque yo pudiera decir lo contrario, no era una prioridad. Y a veces nos autoengañamos diciendo que algo sí es nuestra prioridad, pero en realidad no lo es. Y ahora me gusta hacer algo que es como auditar tus acciones, no tus palabras. De hecho, hace poco estaba leyendo algo que decía que estaría interesante cambiar nuestras palabras al momento de expresarnos, porque nos daríamos mucho más cuenta de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Porque muchas veces tenemos dentro de nuestra mente y creemos que algo es importante para nosotros o que queremos hacerlo, pero la pregunta ¿es cierto eso? Porque, a ver, sería diferente decir no tengo tiempo para hacer contenido a decir no es mi prioridad hacer contenido.
Es diferente decir no tengo tiempo para verte a decirlo y cambiar como nos lo decimos a nosotros mismos y decir no es prioridad para mí verte. Es diferente decir no me está sobrando tiempo para escribir mi libro a decir a ver, la verdad es que no es mi prioridad escribir ese libro. Es diferente decir no he avanzado en lanzar mi empresa a decir no ha sido una prioridad lanzar mi empresa. Así que un pequeño ejercicio que puedes hacer al finalizar este episodio es sentarte y anotar en una libreta esas cosas que tanto quisieras hacer, cosas que sí quieres, pero que no tienes tiempo o que no has podido avanzar. Y escríbelas, pero al lado de cada una reconoce que no es tu prioridad. Así que escribe, no es mi prioridad escribir un libro, no es mi prioridad abrir un negocio, no es mi prioridad viajar, no es mi prioridad hacer tal cosa, no es mi prioridad ver a tal persona, no es mi prioridad lanzar una marca personal, no es mi prioridad convertir mi marca personal en una empresa, no es mi prioridad crecer mi empresa, no es mi prioridad tener más ingresos. Cualquiera que sea tu caso, escribe toda esa lista entera de cualquiera de las cosas que de alguna manera te dices a ti misma o a ti mismo que sí quieres, pero que no estás haciendo. Y tal vez esto sea un poco pesado, pero esto es para que puedas darte cuenta de lo que está sucediendo y para que veas cómo muchas veces queremos algo tanto y creemos que sí es una prioridad, pero realmente no lo es, porque si lo fuera, estarías actuando en ella. Y después de escribir esto, toma decisiones. Porque este ejercicio no es solamente para que veas el panorama, es para que hagas el ejercicio y que puedas definir cuál sí va a ser tu prioridad de aquí en adelante. Porque acuérdate que la verdadera prioridad es en lo que sí estás haciendo, en lo que sí estás actuando. Si yo hubiera conocido ese ejercicio antes, hubiera podido darme cuenta que no estaba considerando mi marca personal como prioridad, no la consideraba una empresa. Y al no considerarla como una empresa tenía muchas fugas y muchos huecos, porque al no ser algo tan grande en mi mente, al no ser algo tan grande en mi percepción, ¿cómo quería entonces que para los demás sí lo fuera? En mi caso, cada día veo cientos y cientos de cuentas en Instagram que son demasiado buenas con lo que hacen y me topo a diario con personas que suben una opinión o que hacen contenido con consejos muy valiosos de todo tipo de temas, de decoración, de consejos de vida en pareja, cuentas de psicología, cuentas de consejos legales, cuentas que comparten su experiencia en los deportes, corriendo, otros escriben y escriben increíble. Y hay tantas personas que están plasmando muchas de sus pasiones y se están poniendo al servicio de los demás y lo hacen de una manera tan inspiradora, pero también veo cómo lo hacen un día y después dejan pasar el tiempo y después vuelven a publicar. Y otra vez pasa mucho tiempo y otra vez lo vuelven a hacer. Y se empiezan a desanimar poco a poco y cada vez lo hacen menos hasta que en algún punto ya no lo hacen más. En mi caso, en el pasado, en esta época que no consideraba mi marca personal como una empresa, había días que no publicaba nada, había semanas que no publicaba nada, había meses que no publicaba nada. Y ahora no puedo imaginarme una empresa que de la nada desaparece. Y ojo, en ese entonces que no publicaba, sí tenía muchas ideas, sí quería publicar, cada día me proponía hacerlo, pero al mismo tiempo quería un plan y quería tener una estrategia y un calendario de contenidos. Y muchas veces sí hacía esa planeación cuando tenía mucha energía y mucha motivación y hacía esos calendarios y las listas de lo que quería compartir por semanas y por meses, pero no se cumplía nunca. Y los siguientes errores de hecho son sobre eso, pero repito, el error más grande fue pensar que mi marca personal era un blog, un proyecto, un conector de otras cosas que quería hacer. Y el día que todo cambió fue cuando en mi mente cambió esta percepción y escogí, decidí y definí que quería crear una empresa. Y una empresa tiene diferentes componentes y una empresa tiene sus propias necesidades. Una empresa necesita ingresos y necesita ingresos mensuales. Una empresa está hecha por su propia esencia y definición para crecer, no para mantenerse estática. Una empresa necesita clientes y clientes frecuentes y servicio al cliente y necesita calidad y diferenciación y resultados y una estrategia. Y hay una razón por la que quise poner este rol como el número 1 y el más grande y más profundo, porque de aquí se desprenden los demás. Y paréntesis, a mí me pican los dedos cada que veo una cuenta porque me imagino el potencial que tiene si se lo tomaran en serio, si en lugar de verlo como un blog o un espacio solo para compartir cuando tengas ganas, cuando cada una u otra semana salga algo, si en lugar de eso definieran, ok, me lo voy a tomar en serio y voy a hacer una empresa de esto, voy a desarrollar mi marca personal en serio, pero quiero que esto sea una empresa, mi empresa digital. No nada más empezaría a crecer su empresa simplemente por el cambio de mentalidad, empezarían realmente también a crecer como personas, empezarían a crecer como empresarias y como empresarios, porque una mentalidad de una empresaria o de un empresario
empresario es aprender, experimentar, presentarte todos los días y buscar expandirte y buscar cómo crecer como persona. Y es buscar consistencia porque una marca se convierte en una marca cuando es consistente. Así que quiero que te lo grabes y te lo repitas a ti mismo, así como yo lo hago, casi como si fuera un mantra. No estoy creando un blog, no estoy creando una simple marca personal, estoy creando una empresa. Porque si no lo haces para el largo plazo, entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Si no estás pensando a futuro en lo que eso se puede convertir en 5 o en 10 o en 15 años, ¿por qué estás en esto? Así que de aquí en adelante en este episodio ya no le diré marca personal, ¿ok? Así que cada vez que mencione empresa digital o empresa, ya sabes a qué me refiero. De hecho, hay un documental de Chiara Ferragni, me parece que en Amazon Prime, de cómo empezó primero un blog que se llamaba The Blonde Salad y cómo rápidamente se dio cuenta que no quería un blog, que no iba a ser un blog, que no quería algo chiquito y lo transformó rápidamente a una empresa gigantesca con un equipo creativo increíble. Y me parece que ella es la CEO o tal vez es la directora creativa nada más, pero también tiene inversionistas, tiene un CFO que se encarga de las finanzas y un CEO de operaciones y un chief en cada área porque es una empresa y al ser una empresa hay un consejo y tiene que dar resultados a los accionistas. Y al ser una empresa tiene que presentarse y ser consistente y expandir cada año su impacto, expandir constantemente sus ingresos, expandirse a nuevas industrias. Y lo está haciendo con su estilo, con sus ideas, con su dirección creativa, pero atendiendo lo que una empresa necesita. En mi caso, cuando decidí firmemente que Alfonso Aguirre y todo lo que engloba mi empresa digital, ya no lo veo como solo subir contenido, ya no lo veo como solamente una cuenta llamada @AguirreAlfonso, ya no lo veo como alguien que tiene diferentes proyectos. Ahora es una empresa y así como en mis otras empresas, esto me convierte en empresario. Y de ahí surgió la idea de legalizar la empresa como Alfonso Aguirre Corp y tener una LLC que paga impuestos, que tiene una estructura financiera, que tiene un plan de crecimiento, que tiene un equipo y tiene metas y un sistema. Y a ver, aquí también quiero aclarar algo porque no puedo ser el único. Creo que soy de las personas que me encanta buscar nuevas ideas y antes me emocionaba muchísimo este concepto de hacer miles de empresas y de empezar una, e irte a la otra y luego a la otra y luego a la otra, pero eso nunca iba a terminar hasta que entendí que tenía que crear una empresa en la que pudiera expandirme de todas las maneras posibles y ahora ya entiendo que puedo crear una empresa, en este caso Alfonso Aguirre, en la que puedo expandirme de todas las maneras posibles sin tener que huir a la siguiente empresa y así puedo tener toda la libertad creativa de todo lo que quiero experimentar dentro de una empresa, no en otra empresa. Porque ahora en lugar de estar generando miles de cosas por aparte, que eso no me servía, ahora puedo seguir con la misma intensidad y proactividad haciendo crecer una sola empresa. Y cuando tienes proactividad enfocada, eso realmente da resultados exponenciales porque va alineado a una estrategia y a una visión a largo plazo y está enfocada esta proactividad a una sola empresa, no a miles de empresas. Es como la típica frase, el que mucho abarca poco aprieta. Así que si estás en el mismo camino que yo, ya no vas a escuchar los siguientes 4 errores con una mentalidad chiquita o con una mentalidad a corto plazo o con una mentalidad en la que esto ya no es una prioridad o con una mentalidad de solo lanzar o tener una marca. Escucha los siguientes 4 errores con una mentalidad de empresaria y con una mentalidad de empresario digital. El segundo error que casi arruina todo fue enfocarme en hacer contenido buscando audiencia y buscando viralidad. Y esa es una de las cosas que quisiera que el mayor número de personas evitara. Porque no sé por qué se hizo esta creencia popular desde hace muchos años de que si tienes seguidores estás generando impacto o estás generando ingresos. Y te impresionarías de la cantidad de personas que conozco, creadores de contenido con marca personal, ojo, no con una empresa, solo con una marca personal, que tienen 500,000 seguidores, 1 millón, 2 millones o más y no tienen ningún ingreso y no tienen un plan a largo plazo, no tienen una estrategia de contenido y muchas y muchos de estas personas han obtenido grandes cantidades de seguidores y después nada, después lo abandonan o después se tienen que dedicar a otra cosa y muchas y muchos están cambiando también de perspectiva y están empezando a tomarse en serio como empresas, pero se están dando cuenta que es como empezar casi desde cero, aunque no lo parezca. Y a ver, claro que hay que buscar
buscar crecer, hay que buscar mucha experimentación y tener una estrategia para que lo que generes de contenido sea auténtico y que sí sea viral y que sí sea compartible y que conecte, pero es muy diferente hacer las cosas pensando en solamente llegar a un número de seguidores o solamente llegar a un número de likes porque quieres el reconocimiento, porque quieres el reconocimiento público, porque quieres los likes, porque quieres la admiración y la estás buscando a través de un número y de aplausos. Y es muy diferente decir, a ver, estoy aquí para impactar, estoy aquí para hacer las cosas de una manera diferente, estoy aquí para presentarte otra perspectiva, estoy aquí porque quiero poner a tu servicio esas habilidades, quiero que utilices esas herramientas, estoy aquí porque quiero que pruebes esta manera de hacer las cosas, estoy aquí porque quiero que conozcas este producto diferente al de los demás porque sé que te va a funcionar y estoy aquí porque quiero que te sientas de esta manera o quiero que te tomes estos aprendizajes que yo ya tuve. Y otra vez, es la energía con la que haces las cosas. Una vez cuando estaba con mi psicóloga, estábamos hablando sobre nuevos planes y posibles proyectos que tenía en mente y uno de ellos era estudiar una maestría. Y esto que te quiero contar fue con la mentalidad anterior, porque en esa sesión me preguntó, ok, ¿por qué quieres estudiar una maestría? Y mi respuesta automática fue, porque quiero sacar 100 en todo y ser el mejor de la clase y ser el mejor de la generación. Y ahí el trabajo de esa sesión fue reconocer por qué quería eso, por qué quería hacer las cosas. Porque cuando reconoces las cosas puedes elegir cambiarlas y entonces darte cuenta de lo que estás haciendo y decir, ok, si quisiera una maestría, ya no lo haría por el reconocimiento. Lo haría más bien por aplicar el conocimiento que voy a adquirir. Lo haría para aprender y expandir mi mente. Lo haría por las nuevas ideas que generaría. Y porque más que enfocarme en hacer los deberes y los casos de estudio, lo que haría sería terminar esas cosas rápido cada día para aplicarlo en mi empresa y aplicar lo que aprendí en mis proyectos. Así que con esta nueva mentalidad dejaría de lado el impresionar a los maestros. Dejaría de lado la idea de publicar que saqué 100 y que le gané a todos y que fui el mejor de la clase y me enfocaría en aprovechar y aplicar la maestría para crecer y aprender y aplicarlo en la vida real. Y esto es como elegir el juego que vas a jugar, el reto que vas a superar, porque la mayoría de las personas entran al juego del reconocimiento y pueden pasar 2, 3, 4 o más años hasta que lo cumplan y se den cuenta que no escogieron el juego o el reto que realmente importaba. Y después de tanto tiempo cambian ahora sí de cancha. Cambian de juego, cambian ahora sí construir algo por la razón correcta y de nada sirve lo que ya construyeron. Y sí, realmente lanzar una empresa digital involucra estar superando tus miedos al que irán, implica estar desbloqueando limitantes personales, implica estar saliendo constantemente de tu zona de confort y creciendo y expandiéndote y realmente ya es tanto trabajo personal y ya es tanto trabajo que qué mejor hacerlo enfocado por la razón correcta. La última vez que estuve en Los Ángeles comí con Regina Carrot y me dio una frase que se me quedó marcada y me dijo, a ver, nosotros no estamos construyendo una carrera de fama para desaparecer en 1 o 2 años. Nosotros estamos construyendo una empresa y una carrera profesional para el largo plazo. Y exactamente de eso se trata. En las consultas privadas de business coaching y mentorías 1 a 1 que tengo, la mayoría de mis clientas y clientes me repiten uno tras otro que primero quieren enfocarse en crecer una audiencia para después ver qué hacen ahora sí con ella. Pero con el cerebro de negocios, con la mente bien activa de empresarias y empresarios, sabemos que ninguna empresa se lanza al mercado sin ingresos, sin productos, sin servicio. Imagínate a Disney pasando 5 años hablando de películas animadas y de cortos para primero buscar a la audiencia. Claro que se hubieran agotado, claro que habrían perdido la motivación, claro que no hubieran visto resultados. Coca-Cola no dijo, vamos a pasar 5 años buscando una audiencia y creando una base de datos de las personas que aman las bebidas carbonatadas y después ya les vendemos un producto. Alo Yoga no dijo, a ver, vamos a hablar de yoga, vamos a crear una cuenta en la que hablamos de los beneficios y de los tips para conectar contigo mismo a través de las prácticas de yoga, para después de muchos años lanzar nuestro producto y lanzar nuestra línea de ropa y nuestra plataforma de cursos y prácticas en línea. No. Una empresa se lanza al mercado con una vía de ingresos desde el día 1. Y hay una lógica detrás que me encantaría que más personas estuvieran diciéndolo, porque como les decía, he visto muy de cerca personas que se dedican meses, y no meses, sino años en formar una audiencia, en buscar likes, en buscar followers, y sí lo logran. Y claro que se vuelven expertos porque se obsesionan con eso. Y sí se repiten a ellas y a ellos mismos que en algún punto lanzarán un producto digital o un producto físico, pero lo van retrasando y van pateando el bote
y se va trazando cada vez más esa meta, y cuando por fin, después de tanto tiempo, lanzan un producto, creen que será un éxito en ventas porque, entre comillas, ya tienen a la gran audiencia que les va a adquirir su producto o su servicio, y lanzan su primer producto físico o su primer producto digital o su primer servicio y se dan cuenta que no tuvo ni por poco las ventas que pudieron haber esperado. Porque, número uno, se dedicaron años en volverse expertos en crear una audiencia, pero se olvidaron de actuar como empresa. Y una empresa requiere ingresos, y para que haya ingresos se requiere una estrategia de ventas. Y después de años creando una audiencia, no saben ahora nada de estrategia de ventas. Y caen en la cuenta de que ahora sí, después de todo, tienen que actuar siendo una empresa. Y como todo, los primeros intentos siempre son una primera versión, siempre son un borrador. Los primeros manuscritos de un libro siempre son malos. Los primeros bosquejos de una pintura siempre son malos. Las primeras versiones del celular que estás utilizando fueron malas. Las primeras versiones de las aplicaciones que más utilizan fueron malas. También lo serán tus primeros intentos de generar ingresos. Tus primeros productos, tus primeros intentos de ventas no van a ser perfectos y no puedes esperar que sean perfectos. Y no importa en qué punto lo empieces a hacer, hoy o en 2 o en 5 años, cuando empieces a generar ingresos con tu marca personal, con tu empresa digital, vas a ser principiante en vender cuando lo hagas. Y con vender, ojo, no me refiero a estar haciendo infomerciales y anuncios robóticos y andar corriendo detrás de las personas, porque por lo menos yo, cuando alguien me decía tienes que aprender a vender, pensaba en esas llamadas telefónicas horribles y molestas que recibes de números desconocidos y que te quieren convencer, y cada vez que escuchaba la palabra vender también me recordaba todas esas malas experiencias en las que personas me incomodaban tratando de convencerme de algo que yo ni quería o que ni siquiera estaba buscando, o que te acorralaban hasta que les das tu tarjeta. Y por todas esas ideas que tenía de las ventas, evité tanto tiempo aprender sobre ventas, y ojalá a ti te tome menos quitarte esa percepción errónea, porque aunque todos podamos tener esa percepción errónea o incómoda de las ventas, la realidad es que tú también ya has tenido experiencias increíbles en las que compraste algo con mucho gusto. Ya has tenido esa experiencia de comprar algo con una sonrisa. Y ya hay muchas experiencias en las que ya compraste algo y te encantó y superó tus expectativas y terminaste recomendándole eso que compraste a tus conocidas y a tus conocidos. Pensando en todas estas veces que yo he comprado algo y me he mantenido fiel a esa marca, entendí que hay ese otro tipo de ventas magnéticas, ventas auténticas, ventas inspiradoras, desde la conexión persona con persona. Y cuando entendí y tuve esta realización, mi concepto entero cambió, y ese es el tipo de ventas que hay que aprender a hacer. Que tus clientas y clientes conecten, y que después de vender tu enfoque sea también superar sus expectativas y que les encante lo que les entregaste y que te dejen un comentario súper increíble recomendándote, para que tengas filas de personas esperando tus lanzamientos, esperando tus productos, esperando tus servicios. Y de hecho, me gustaría que recordaras algo que recientemente compraste con mucho gusto, algo que recientemente hayas comprado y que hayas pagado con una sonrisa en la boca, algo que tú mismo buscaste y algo que tú mismo leíste e investigaste, y algo que en lo que tomaste la decisión de adquirir y lo hiciste contento, pensando que era una muy buena inversión, porque eso fue una venta magnética y de alguna manera conectaste. Por ejemplo, yo ahora me pregunto, a ver, ¿por qué compras siempre esta marca de café? ¿Por qué te encanta esta marca? ¿Cuáles son los detalles que te atrapan? ¿Qué te emociona? ¿Por qué le cuentas a todo el mundo de esta marca y por qué la recomiendas? Así que cuando seas consumidora o consumidor de un producto o de un servicio de una persona, ahora estudia la experiencia que tuviste con tu cerebro de negocios para que puedas aprender de esta experiencia para tus propias ventas. Y volviendo al número 2, te preguntaría, ¿qué prefieres ahora? ¿Practicar y volverte experto en vender con tu estilo, en tener ventas magnéticas, en aprender a encontrar tu estilo para que las personas quieran trabajar contigo, en aprender esta habilidad que, por cierto, si la desarrollas es una habilidad que te va a dar frutos de por vida para lo que sea que quieras vender? ¿Preferirías ser principiante en esto, practicar y volverte experta o experto cuando apenas vas empezando y te ven 500 seguidores o 500 personas? ¿O prefieres crear una audiencia por años y empezar a practicar ventas desde cero cuando ya tengas una audiencia y 100,000 personas observando? Por eso, si yo tuviera que empezar hoy, yo iniciaría desde el día 1 creando y aprendiendo también ventas, creando pero ya practicando también nuevas habilidades, creando y entregando
valor, pero actuando pensando en el largo plazo. De hecho, yo inicié este camino hace 5 años con un libro ya escrito. Cuando yo estaba en carrera, durante mi último semestre, escribí mi primer libro, Imposible hasta que se hace, y al día siguiente de publicarlo, apareció en mi mente la idea de, ok, ahora tengo que hacer que este libro llegue a más personas. Y sin saberlo, empecé mi empresa digital, ya con algo que ofrecer al mundo. Y agradezco tanto que en ese entonces no existía aún esta idea errónea que no sé por qué todo el mundo repite y repite, de crear primero una audiencia. Porque si hubiera cometido ese error de primero buscar a mi audiencia, quién sabe cuántos años hubiera pasado buscando al público ideal para mi libro para terminar lanzando después de tanto tiempo perdido de manera tardía. Entonces, para cerrar este error, el éxito de tu marca personal como empresa digital va a depender de qué tanto puedes desarrollar tu habilidad de retrasar la gratificación instantánea. Porque alguien que piensa en el corto plazo va a buscar likes. Alguien que quiere crecer su ego va a buscar solamente hacerse viral. Alguien que solo busca gratificación instantánea va a querer llamar la atención a como dé lugar. Ahora estoy muy orgulloso de que en el paso de este tiempo y sobre todo ahora no hemos publicado contenido que sé que no está alineado con el porqué de la empresa. Sobre todo cuando cambiamos esta mentalidad fue muy difícil no caer en la tentación de estar publicando cosas que sabíamos que podrían funcionar muy bien en el algoritmo, pero no era auténtico al 100% o que no estaba alineado con el por qué hacíamos las cosas o no estaba alineado con el mensaje que queremos dar. Y aunque hay cosas que funcionen, las dejamos de lado si no son auténticas. Es como ir al gimnasio. ¿Quieres ir para impresionar a alguien? Ok, pronto la motivación se va a acabar. O quieres hacerlo para mantener un estilo de vida saludable y que a largo plazo tengas una mejor calidad de vida. Así que si quieres ser estratégica y estratégico, haz el shift a una mentalidad de empresaria o de empresario y no busques fama. No busques reconocimiento. Que no sea ese el objetivo final. Si se da, qué bien, pero que tu objetivo sea crecer. Crecer en impacto. Crecer en buenas experiencias para tu público ideal. Que tu objetivo, en lugar de likes, sea expandirte a las industrias que a ti te hacen sentido. Crecer en recomendaciones, crecer en servicios, en productos, crecer en ingresos, crecer en ventas magnéticas, crecer en demanda, crecer como persona, crecer en nuevas ideas, crecer en experimentar más, crecer en aprender cada vez más. Porque si haces las cosas por las razones correctas, créeme que va a funcionar. Si haces las cosas con la energía que para ti te hace sentido, vas a crecer. Si le pones autenticidad y esencia y vulnerabilidad, vas a conectar. Si te quitas esta idea de que tiene que parecer perfecta o perfecto y te muestras real, esa va a ser la diferencia entera. Porque crecer y expandir tu empresa digital es mucho trabajo y qué mejor que hacerlo de una manera que te funciona a ti y que sea por las razones correctas. Porque sí, las personas van a percibir las intenciones que tienes detrás y la energía con la que haces cada una de tus acciones. El tercer error que cometí por mucho tiempo fue no tener sistemas, no tener un sistema de contenidos. Es decir, pensar cada día qué publicaré. Actualmente tenemos un sistema que, si has visto mi Instagram, podrás decir que generamos una buena cantidad de contenido y estoy muy orgulloso porque tenemos un estilo y además de tener un estilo propio, es contenido que está creciendo cada vez más en audiencia, en compartidos, en reacciones, en comentarios, en mensajes cada vez que publicamos. Pero mucho más allá de esto, este contenido que está creciendo por sí solo tiene una estrategia y un sistema detrás, porque además de un estilo, tenemos una constancia que no hemos quebrado en más de un año. Estamos publicando 6 o 7 piezas de contenido a la semana y aún así nos damos el permiso de experimentar diferentes cosas muy continuamente. Y aquí 2 preguntas importantes: ¿qué es un sistema para empezar? Y ¿cómo armamos este sistema? Y todo comenzó cuando tuve un viaje de intercambio en Corea, que era el más feliz allá porque los cafés son 24 horas y entonces podía irme a leer en las noches y estar rodeado y acompañado de estudiantes y profesionistas y todos estaban enfocados y concentrados en sus cosas. Y en esas noches de café en Seúl, leyendo, me topé por primera vez en mi vida con esta idea tan poderosa de sí, decidir y definir tus metas, pero no olvidarte del siguiente paso, que es crear sistemas para poder cumplir esa meta. Y el artículo de hecho decía que es más importante ese sistema que la meta en sí, porque la mayoría de nuestras metas son a largo plazo. Y una meta a largo plazo significa que hay un camino largo que recorrerse, procesos largos, tiempos largos, y lo que pasa es que cuando tu mente o tu cerebro ve algo tan lejano,
lo más sencillo que se te ocurre en el momento es postergarlo, porque entre comillas, aún te queda mucho tiempo para cumplirlo. Por ejemplo, si tu meta de ahorro es ahorrar, digamos, 1,000,000 en 5 años y hoy de repente te topas una cafetera que cuesta $100 o lo que sea que quieras comprar, te vas a acordar de esta meta y vas a decir, a ver, sí, tengo esa meta de ahorrar 1,000,000 para 2030, pero bueno, no pasa nada, voy a comprar esta cafetera que cuesta 100 y entonces el siguiente mes ahorro el doble para reponerlo, o voy a agarrar 100 extras de acá, 100 extras de allá, pero eso nunca pasa porque todas tus decisiones diarias empiezan a ir en contra de tu meta porque es tan lejana que crees que tienes mucho tiempo para cumplirla. Entonces dejas pasar el tiempo y, oh sorpresa, llegas a la fecha en la que tenías que haber cumplido esa meta y te das cuenta que no sucedió para nada como lo esperabas y entonces no tienes el resultado. A mí me pasó mucho tiempo esto antes de empezar a escribir verdaderamente mis libros. Mientras te cuento esto, puedes de hecho identificar tú una situación con tus propias metas. Y es que antes yo no tenía sistemas para nada. Y entonces cuando me sentaba a escribir un libro, lo que hacía era prepararme un café, agarrar mi libreta, abrir mi computadora y abrir un documento en blanco, un documento ya con un poco de avance. Y en esa situación pasan dos cosas. Uno, sientes la presión gigantesca, aunque no te des cuenta, de que tienes que escribir un libro y un libro es gigantesco. Entonces, avances mucho ese día o avances poco, vas a terminar sintiendo que aún te falta por escribir demasiado y que no escribiste lo suficiente ese día. Aunque para ojos de alguien más hayas avanzado muchísimo, aunque hayas avanzado 5 o 10 páginas nuevas, eso no va a ser nada comparado con las 500 que te faltan, ¿verdad? Y te abruma y te bloquea. Y además, hay días que avanzas una hoja, hay días que no avanzas nada, hay días que avanzas 5 hojas, y si a eso le sumamos que no planeaste el contenido del libro, hay una alta probabilidad de que con ese y el otro estrés termines abandonando el proyecto, porque ya no sabías qué más escribir, porque no había una planeación que te lo indicara, y además sentías que para qué avanzar cada día si aún quedaba un trabajo gigantesco que hacer y lo podías avanzar mejor al siguiente día, como si lo que hicieras en el día presente no importara. Pero, ¿qué sucedió cuando diseñé un sistema para escribir un libro? Primero, hice una planeación entera del libro, es decir, qué sucede en cada uno de los capítulos y cuántos capítulos tiene. Dos, al planearlo pude determinar el tipo y estilo del libro y determinar con esto una longitud final, es decir, una cantidad de palabras que tendría el libro en total, porque, por cierto, un libro no se mide en páginas, se mide en palabras. Tres, determiné una fecha meta en mi calendario de qué día quería tener el manuscrito listo en mis manos, es decir, el 100% de las palabras en total ya escritas. Y 4, dividí el total de palabras de todo el libro en el número de días que tenía disponibles para el día de la fecha meta. Entonces obtuve una meta de palabras diaria. Y entonces eso lo cambió absolutamente todo en mi mente y cambió la percepción de lo que hacía, la energía y el enfoque, porque cada día que me sentaba y abría mi computadora, para empezar sabía lo que ya tenía que escribir porque ya tenía un plan de contenidos y ya no sentía la presión tampoco de tener que escribir un libro entero porque el enfoque se convirtió en escribir solamente 1,000 palabras diarias y entonces me enfocaba en escribir esas 1,000 palabras diarias alineado al contenido planeado y al final del día le daba check y podía cerrar la computadora con una gran satisfacción de que avancé, de que cumplí, de que hice lo que se tenía que hacer. Y aunque faltara mucho tiempo para cumplirlo, accioné con el objetivo diario, que sabes que sí marca una diferencia. Y la suma de esos días y de esas pequeñas diferencias terminaron en 3 libros terminados con ese sistema. Después del primer libro empecé a aplicar tener sistemas para todas mis metas, sobre todo las que son a largo plazo, y estos sistemas son los que construyen disciplina y constancia, porque hay un seguimiento diario, hay un objetivo diario, y no nada más es ponerse objetivos y metas diarias de la nada, es medir y tomar acción, pero detrás está la planeación de cumplir un objetivo mucho más grande. Porque a ver, si yo dijera voy a escribir 1,000 palabras diarias, a ver qué surge, no creo que funcionaría. Funciona porque sé el por qué y el para qué lo estoy haciendo. Sé lo que quiero transmitir, sé lo que quiero contar en todo el libro, sé el final. Y aquí volvemos a conectar el por qué estás haciendo las cosas y a qué te van a llevar. Ahora, en mi empresa, cada post, cada publicación, cada acción diaria es parte de un rompecabezas mucho más grande. Y entonces hay un propósito. Y ese propósito se cumple gracias al sistema. Y sin este sistema estaríamos todos los días estresados, quebrándonos la cabeza pensando qué publicar. O para qué publicarlo si no impacta de alguna manera la estrategia objetivo a largo plazo. Y para encontrar este sistema que ya nos funciona, experimentamos. Empezamos a publicar 3 veces por semana. Después 4, después 5, después 6,
después 7, a veces 8, pero necesitábamos medir resultados y medir por nosotros mismos las hipótesis. Y gracias a esta constancia pudimos descubrir qué es lo que sí funciona y lo que no funciona. Y probamos carruseles, fotos por separado, videos, reels. Dentro de los carruseles hemos hecho miles de pruebas. Otras son publicaciones muy diseñadas, diferentes tipos de fuentes, y nunca vamos a dejar de hacer pruebas porque con las pruebas vas descubriendo qué sí y qué no. De hecho, en nuestra junta semanal de los lunes vemos en específico la estrategia en grande y cómo va a estar aterrizada esa estrategia a la semana. Y tenemos nuestro sistema en Notion en el que se plasma publicación por publicación y ahí mismo hacemos ajustes y correcciones y vemos si el post es parte de una estrategia y determinamos el call to action y después pasa a diseño. De hecho, una de las preguntas actuales muy frecuentes, sobre todo cuando me encuentro a personas en cafés o en eventos en la vida real, es si las publicaciones están hechas con una fuente, con una tipografía o si es mi letra. Y me encanta decirlo que el 100% de las publicaciones de mi perfil están hechas a mano, porque sé que eso le da un valor que las personas perciben, porque entonces ninguna otra publicación de otra persona o de cualquier otra cuenta se va a ver igual o va a verse igual, porque nadie tiene la misma letra. Y quiero recordarte de nuevo que las personas perciben la energía con las que están hechas las cosas. Después el post se programa y se publica. Y este sistema está constante, está en movimiento, tiene energía propia y está creciendo. Y así como en mi vida jamás empezaría un libro sin un plan y sin un sistema, tampoco lanzaría jamás una marca personal o una empresa digital sin ese plan y su propio sistema. El cuarto error que cometí fue dejar pasar mucho tiempo, porque dejé pasar mucho tiempo sin los sistemas que mencionaba y no puedo arrepentirme porque fue mi proceso de descubrir cómo hacer un sistema y fue mi proceso para poder encontrarme con ese artículo que hablaba sobre la importancia de crearlos, el artículo que me encontré en Seúl y que hablaba de cómo planearlos y establecerlos. Y claro que pude haber escrito muchos libros antes si hubiera sabido esto antes, o pude haber corregido esto en mi empresa digital si lo hubiera sabido antes, así que qué bien que así como ese artículo que yo me topé, ahora tú te topaste con este podcast sobre crear sistemas. Y esa fue mi historia con ese error, porque en mi caso yo no me tardé mucho en lanzar, pero hubo otras cosas con las que también dejé pasar mucho tiempo, porque hubo un punto en el que empecé a escuchar muchas cuentas, muchas opiniones, muchas ideas que sonaban tan definidas en internet y tan potentes sobre lo importante de tener un nicho y sobre lo importante de publicar solamente un tema y definir tu perfil con una sola palabra, de definir un solo mundo, un solo universo, solamente publicar sobre eso. Y eso en un punto me detuvo muchísimo, porque pasé días, pasé semanas, pasé meses quebrándome la cabeza pensando qué nicho elegir, porque después de haber lanzado empecé a escuchar todas esas ideas y me pausaron, porque le hice caso a esas cuentas y entonces entre tantas cosas que me gustaba me la pasaba pensando qué único tema quería abarcar. Si pudieras ver lo que estaba pasando en mi mente durante esos días, yo creo que pensaba cosas como ok, tengo que elegir ya un nicho. Cuando elija un nicho, todo estará muy claro y muy fácil. Claro, cuando tenga un nicho, solo tengo que pensar en un tema para toda la vida. Cuando tenga un nicho y lo elija, va a ser súper sencillo. Pero, ¿cuál voy a elegir? De entre todas las cosas que me apasionan, ¿qué voy a decidir? Porque sé que me apasionan temas que me parecen muy distantes y separados uno del otro. Y pensaba, me llama la atención pero también este otro y este otro. ¿Y qué pasa si elijo uno y me aburre? Y si no funciona de la manera en la que estoy esperando y después quiero o tengo que cambiar de nicho, ¿qué va a pasar con la cuenta? Y si pongo tanto esfuerzo para después cambiar de tema y empezar desde cero, y todas esas ideas y todos esos pensamientos me quitaban la energía y no podía avanzar porque no podía decidir, porque realmente sé que a mí me llaman muchos temas. Me encanta el desarrollo personal, evidentemente, pero también me encantan los negocios. Soy el más nerd cuando las empresas de las que tengo acciones hacen sus earnings calls y cuando publican sus llamadas trimestrales para inversionistas y dan sus resultados económicos al trimestre, porque aprendo tanto de negocios viendo sus resultados. Pero por el otro lado me inspira mucho también el mundo creativo. Por eso uno de los directores o CEOs que más admiro en el mundo es Bob Iger, porque dirige la empresa creativa y entretenimiento más grande a nivel mundial y da muy buenos resultados de negocio, da muy buenos resultados a Wall Street y la industria entera le reconoce ese liderazgo, y al mismo tiempo él puede sentarse a leer un script para una película y meterse a la historia y darle recomendaciones él mismo a su estudio y a su equipo y al director de cada película, y les dice cómo mejorar la historia para que sea
sea más inspiradora y por ende más exitosa. Y ese son el tipo de personas que admiro, los que tienen su cerebro de negocios muy activo, pero también su cerebro creativo, no uno más que el otro, ambos. Y además de los negocios, amo los libros y me encanta la industria, y dentro de los libros me fascinan los dos tipos de libros que existen en el mundo. Los libros de no ficción, que son como los libros de negocios, las biografías, los libros de crecimiento personal, y también me encantan las novelas. Por eso también después de publicar 2 libros de experiencias y realizaciones y aprendizajes, también reconocí que me gusta la ficción y escribí mi primera novela que ya está entregada y está por publicarse a inicios de 2025. Pero en ese entonces, con el pensamiento anterior, cometí el error de paralizarme porque no sabía cómo elegir un nicho. Porque con tantas cosas que me llaman creativas y de negocios y diferentes pasiones, con tantas ideas, con tantos temas y áreas, no lo sabía expresar porque sabía que si elegía una sola cosa, me iba a sentir totalmente asfixiado, embotellado y encapsulado a tener que hablar de un solo tema de por vida, y dejé pasar tiempo. Y no hice el trabajo personal para cuestionar esa idea que me estaba limitando y paralizando. Ahora sé que si yo siguiera una marca personal que habla de un solo tema, a mí me aburriría, porque entonces ya no estaría siguiendo a una persona, estaría siguiendo un solo tema, y por lo menos yo no quiero seguir a un robot. Por eso no es sorpresa que la mayoría de las marcas no tienen engagement, porque no hay personalidad, no hay historia, solo es una marca. Cuando yo le doy seguir a alguien es porque me da curiosidad intelectual, porque quiero ver a una persona que sé que también es una persona humana, y además la sigo o lo sigo porque además de lo que comparte, que sé que me está dando valor, también quiero ver qué sigue aprendiendo, qué realizaciones está teniendo esa persona, qué retos actuales tiene, cómo va creciendo, cómo se va expandiendo, qué piensa, qué nuevas cosas va descubriendo. Así como cuando yo conozco personas en la vida real que me generan interés por platicar más y más y más, es lo mismo en el mundo digital. Cuando yo conozco a alguien, quiero saber qué la inspira, cómo es su rutina, qué es lo que aprende, qué otros hobbies tiene, cuál es su historia, qué le mueve, qué le preocupa, cuáles son sus frustraciones, sus sueños, sus últimas realizaciones, sus proyectos. Y quiero estar cerca para ver cómo los desarrolla y qué puedo aprender de sus diferentes facetas. Y eso es lo contrario a perfección forzada. Eso es liderazgo. Y eso es ser vulnerable. Y ser vulnerable no significa tirarte al piso y ponerte a llorar y dar lástima como víctima. Solo significa ser real. Y eso es lo contrario a elegir solo un tema. Eso es lo contrario a un nicho reducido, a un nicho embotellado, a un nicho encerrado y enfrascado. Porque el nicho no es tu tema. El nicho eres tú. Tú como persona eres el nicho. Las personas quieren seguirte a ti como persona. Porque si solamente quisieran seguir un solo tema, se comprarían un libro del tema del nicho y ya, punto final. Y conectado a esto, otro trabajo personal importante cuando lanzas una empresa digital es aceptar que no hay resultados perfectos. De hecho, la perfección no es una estrategia que dé resultados desde ningún punto de vista, porque nadie quiere seguir a alguien o algo que aparenta ser perfecto. Y quiero mencionar un ejemplo en el que hay una lección muy evidente, y es que en 2016, cuando Hillary Clinton se lanzó por la presidencia de Estados Unidos, por más de 1 año y medio en el que duró su campaña, el mundo entero, los medios, las noticias, internet, les reclamaban que estaba tratando mucho, que estaba tratando de mostrarse muy perfecta, que todo lo tenía perfectamente planeado y calculado y que no parecía humana, que parecía un robot, y siempre mostrándose fuerte. Y por un lado yo pensaba, ok, ¿quién no quiere un presidente que se prepara tanto? Pero después lo entendí porque cuando perdió las elecciones, y qué extraño decirlo porque sí ganó en votos, dio un discurso en el que aceptaba sus errores, y en ese discurso dio las gracias y pidió disculpas por no haber ganado la elección que todo el mundo esperaba que ganara, y animó a las niñas a que no dejaran de soñar porque aunque ella no logró lo que se había propuesto, algún día en el futuro una de ellas lo haría. Y al instante, ese discurso en el que ella aceptaba tantos de sus errores, los medios, las personas, Twitter e internet entero empezaron a decir, wow, sí es humana. Wow, ahora la entiendo. Wow, tenía razón. Wow, sí es una persona. Y muchos dijeron, wow, ahora la admiro, estoy con ella. Y ese discurso de la derrota, en el que acepta que perdió, fue categorizado al instante como uno de los mejores discursos que ha dado. Y ahora se para en cualquier evento, entra a cualquier teatro en Broadway a ver un musical y el público entero se levanta para aplaudirle. Y desde la óptica de storytelling y desde la óptica de marketing hace mucho sentido, porque tratar de parecer perfectos no conecta. Tratar de hacer parecer que no tienes emociones, que nada te molesta, que no tienes altas o que no tienes bajas, no genera empatía. Me gustaría que pensaras en alguien que conociste en la vida real, en persona o en tu trabajo o en tu escuela, en tu oficina, que trataba de hacer parecer que todo era perfecto.
pero tú sabes que no le salía porque prácticamente es imposible y simplemente sentías que trataba mucho. Y estoy seguro que también conoces personas que verdaderamente hacen un buen esfuerzo, que sí parece que todo les sale perfecto, pero se ven elegantes, con gracia, como si no tuvieran que matarse y obsesionarte. Y sabes que en ocasiones tienen problemas y que son humanos y que tienen emociones y tienen altas y bajas, y aún así los puedes admirar porque tienen esa capacidad de hacer cosas increíbles, pero sin aparentar una perfección imposible. Porque creo que sí, los humanos sabemos detectarlo y tú sabes cuando alguien está fingiendo, o tú sabes cuando alguien está mintiendo o está tratando de aparentar algo que no es. Puede ser tu intuición o tu experiencia o simplemente nuestras habilidades sociales, pero siempre se nota cuando alguien está tratando demasiado, cuando alguien quiere parecer perfecto, pero como es imposible, sabemos que no lo es. Eso es exactamente lo que hacen las marcas que no son marcas personales. Se ven muy corporativas, muy perfectas, sobre todo las marcas que no logran conectar. Y entre más corporativas quieren aparentar, menos conectan. Por eso no es sorpresa que la mayoría de las marcas, no importa qué tan grandes, no importa qué tanta expertise y calidad tengan sus productos y servicios, siempre tienen que acercarse como parte de su estrategia de marketing a las marcas personales para que sean ellas y ellos las que muestren y hagan la estrategia de posicionamiento, porque saben que las personas son quienes conectan a través de ser reales y no perfectas. Y ser real, además de mostrar imperfecciones, implica aceptar que eres una persona y que una persona tiene gustos diferentes y que el nicho no se trata de encontrar y elegir un solo tema. Se trata entonces de aceptarte completamente y ver qué harás y cómo tú vas a mezclar lo que te inspira, mezclar lo que te apasiona, lo que te llama, porque ya conocemos el estilo, voz, opinión y manera de hacer las cosas de alguien más. Pero el mundo necesita y sigue necesitando ver y escuchar tu versión. Y el quinto error fue no tener una estrategia unificada. Una de mis frases favoritas, además de hecho es mejor que perfecto, es desayuna, come y cena tus propios proyectos, porque nadie más le va a dedicar el tiempo que necesita para que despeguen más que tú. Y por eso siempre he tenido proyectos como mi libro, mi empresa de suplementos, mi primer curso de productividad hace 5 años, el lanzamiento de mi segundo libro, dar una plática en TED, escribir una novela, business coaching 1-a-1 y en fin, la lista de proyectos que he tenido y por mucho tiempo yo lo veía todo por separado, un proyecto por acá, otro proyecto por acá. Y aunque internamente creía que todos estos proyectos estuvieran unidos porque pues yo los desarrollaba, la realidad es que no tenía una estrategia que unificaba lo que hacía. Y aparte era muy cansado y era agotador pensar en generar contenido para cada canal, para cada proyecto. Y hay un punto en donde ya no es sostenible, porque nadie quiere pasar las 24 horas, los 7 días de la semana haciendo contenido, porque si no, no puedes hacer proyectos, no puedes hacer productos, no puedes crear servicios, no puedes crear experiencias si todo el tiempo estás haciendo contenido. Y además de todos estos proyectos, entra como esta urgencia de estar compartiendo todo lo que haces a todo momento. Y a mí de repente me entra esta idea de, ok, voy a subir una story con el link a mi libro y otra con el link al segundo libro y voy a hablar de mis sesiones de business coaching y voy a compartir que fui a tal y el link para tal producto y cada día de la semana un tema y entonces cada semana son 7 semanas, entonces perfecto, ya tengo mucho contenido, pero no. Eso lo hice mucho tiempo y no funciona porque de hecho he estado leyendo estudios de cómo nuestra mente huye del ruido, porque en medio del ruido no podemos entender, no podemos ver claridad. Y lo mismo con nuestro contenido y lo mismo con nuestras empresas digitales, porque nadie recuerda una serie de ruidos, ¿verdad? Pero sí recordamos una canción. Porque una canción es una serie de ruidos ordenados. Y me gusta poner de ejemplo esto como empresa a Starbucks. Starbucks tiene su menú de siempre, disponible a todas horas, los 365 días del año, pero también tiene bebidas de temporadas. Y todos sabemos que en octubre lanzan el Pumpkin Spice Latte y entonces durante esa temporada su publicidad, su mensaje y su campaña está enfocada solo en esa bebida. Casi por un mes o un mes y medio, 2 meses. Y no van a estar publicitando sus cientos de bebidas. Se enfocan en el Pumpkin Spice Latte. Después en diciembre llegan las bebidas navideñas con avellana y nueces y chocolate. Y su comunicación y sus esfuerzos de marketing y de campañas tienen el objetivo de comunicar esas bebidas y esos pocos sabores. Starbucks no puede hacer una campaña cada día tratando de anunciar todas sus bebidas al mismo tiempo. Sino al tratar de anunciarlo todo, no anunciarían nada. Y 2 ejemplos más. Disney no lanza 10 películas al mismo tiempo, ¿verdad? Ellos arman un calendario de lanzamientos y enfocan toda su estrategia a comunicar y a generar demanda para esa película en específico, un mes o un mes y medio. Y sí, en el menú en Disney Plus pueden
tener un catálogo gigantesco de miles de películas, pero es lo mismo, no pueden generar ruido, no pueden anunciar al mismo tiempo todo porque si no, no anunciarían nada. Tienen que ser estratégicos y comunicar cosa por cosa y así no generan ruido, generan una melodía, generan una canción. Netflix también, ellos escogen una serie o una película por mes, un mes y medio, y todo va enfocado a comunicar ese lanzamiento. Y entonces hay claridad, no ruido. En el mundo digital he visto personas, y honestamente yo también hice esto en algún punto, en el que publicas en stories un tema y en tus posts hablas de otra cosa o de diferentes ideas, y en el podcast de otra cosa nada que ver con lo de Instagram, y en otra red social como TikTok otro estilo de videos y otros temas y otras frases y otras maneras de expresarte. Y entonces es como muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y dónde está la consistencia? ¿Cuál es la versión real? ¿Cuál es la personalidad verdadera de todas esas que estás presentando? ¿Cuál es el tema de ahorita? ¿Por qué hay tanto desorden? ¿Qué es lo que existe en tu cabeza? Y si hay tanto desorden de temas, así está tu mente, así están tus ideas, y ahí te puedes dar fácilmente cuando el contenido está a veces como prehecho o prefabricado, porque no se ve como en coherencia con lo que está sucediendo realmente en la vida o proyectos de la persona. Y claro que como empresaria o empresario digital vas a tener diferentes productos, diferentes servicios, diferentes temas, diferentes estaciones, y el reto aquí es cómo clarificarlo para no generar ruido ni confusión con tus clientes. Desde que corregimos este error en Alfonso Aguirre Corp, la comunicación está realmente unificada. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y de otro microerror que cometí antes, y es que antes no había tenido la realización de que estamos en la economía de la atención. En este momento, si una persona te está dando su atención y su credibilidad, la tienes que cuidar como lo más valioso que tienes. Porque allá afuera todo el mundo está tratando de llamar la atención de todas las personas. Y por mucho tiempo me la pasaba recomendando cuentas, me la pasaba compartiendo links y me la pasaba compartiendo miles y miles de cosas que si bien me gustaban, no me daba cuenta que como empresa yo estaba redirigiendo la atención de las personas a las empresas de alguien más. Y sí, a ver, pude hacer colaboraciones y firmar contratos muy grandes con marcas como Amazon, L'Oreal, DHL, Shell y muchas otras que antes me hubieran parecido inalcanzables, pero cuando tuve esta realización en la empresa decidimos subir esa vara. Y entonces, para empezar, ya no voy a compartir algo que no fue verdaderamente life changing para mí. Y esto me lo acaba de decir esta semana una de mis clientas uno a uno y me dijo, sí, justo me di cuenta que tú no compartes ya nada, solo lo de tu mismo contenido. Y es eso, porque la atención de las personas es lo más valioso que tú como creadora o empresaria digital o creador digital o empresario digital vas a tener, y no puedes estar redirigiendo la atención a otras empresas. Ahora me inspira mucho justo estar creando este ecosistema en el que todo está unificado. Y si te das cuenta, los episodios de este podcast están unificados con mis publicaciones de la semana, tanto en stories como en posts y reels, y los reels y posts llevan al podcast y el podcast tiene una estrategia de acuerdo al lanzamiento o experiencia que estamos comunicando. Y si es una semana de descanso, entonces el esfuerzo es conectar profundamente, y lo mismo en todos los canales de distribución. Y entonces tenemos una estrategia 360, una estrategia 100% unificada. Y eso nos da mucha claridad en el equipo, y sobre todo tenemos un sistema que une todo en un mismo ecosistema, y con calendarios de mensajes y temporadas igual que Starbucks, igual que Disney, igual que todas las empresas que te puse de ejemplo, comunicamos claridad y no generamos ruido. En la junta semanal que platicaba que tenemos los lunes, en nuestro template de cada semana, una de las cosas por definir siempre y darle doble check es claridad para no generar ruido. Y ahí vemos el enfoque de la semana del contenido. Hay una frase que dice, puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Lo mismo con la comunicación de tu empresa. Puedes comunicarlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Hoy puedo voltear a ver lo que era mi perfil hace 5 años tratando de tener un feed perfecto y frases perfectas y todas las historias levantándome a las 5 de la mañana sin salirme de mi tema, y puedo recordar que me preguntaba ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no estoy conectando? Y ya lo he platicado antes, tenía que usar ads y tenía que pagar publicidad pagada. Y desde que corregí todos estos 5 errores, realmente no paramos de crecer de manera orgánica, y puedo voltear a ver mi empresa, voltear a ver los canales y sentir que todo representa quién soy y que hay movimiento y que estoy trabajando en diferentes proyectos para una sola empresa y aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, y eso se ve en el movimiento diario que tiene la empresa. Mi página, por ejemplo, de internet antes era completamente estática, no la actualizaba jamás y me frustraba porque antes, cuando era niño y adolescente, yo entraba casi a diario a las páginas de internet de mis escritoras y escritores favoritos y me preguntaba ¿qué les cuesta? ¿Por qué no ponen noticias? ¿Por qué no actualizan su página? ¿Será que ya se les olvidó que la tenían? Y hace un par de días subí una story a Instagram muy emocionado de cómo me inspira
inspira mucho y sí me tiene orgulloso sentir que por fin mi página de internet está viva y que está creciendo en programas y que está creciendo en experiencias. Y así como mi página está reflejando lo que está sucediendo, también Instagram y el podcast, y todo está unido a un solo mensaje y a una sola estrategia. Y para mí eso lo es todo. Y ese todo se multiplica al sentir y saber y medir que está funcionando. Y la lección aquí es: una marca personal no es un branding que mandas a hacer con un diseñador o diseñadora y a lo que pasas meses y meses planeando en Canva para que todo se vea perfecto y después lo publicas y lo dejas como que en una vitrina, lo dejas como que sin mover, sin tocar, para que se siga viendo perfecto, sin inyectarle nada nuevo. Porque una marca que está en una vitrina, que solo está como en actitud de apréciame, mírame, mira qué perfecta o qué perfecto soy, no funciona. Y quisiera que pensaras solo en una marca personal o marca de alguna empresa o lo que sea, que publicó una vez algo de manera perfecta, un solo post, un solo logotipo, una sola página, y siguió funcionando de la nada. Y siguió teniendo éxito constantemente sin hacer nada nuevo, sin reinventarse, sin inyectarle nueva energía, nuevos proyectos, nuevas emociones, nuevas opiniones, sin experimentar. No vas a encontrar ningún ejemplo porque no existe. Y si existe no puedes acordarte porque precisamente nadie lo recuerda. No me voy a cansar de decirlo, tú eres el nicho y tú tienes intereses diferentes y vas a ir creciendo y vas a ir expandiéndote y vas a seguir transformándote. Y eso es lo que queremos, una empresa que te permita seguir creciendo y seguir evolucionando, no que te quedes estancada o estancado o embotellado o embotellada. Sí considero que al corregir estos 5 errores hubo muchos otros aciertos, como la página viva, el equipo que estamos formando, el haber dado una plática TED, el haber firmado un contrato de publicación para mi segundo libro con la editorial más grande del mundo y el tercer libro entregado y aprobado para 2025, la novela, estarme expandiendo en diferentes industrias como los productos físicos y retail, la industria literaria, que hice mi primera inversión como ángel inversionista en una startup y muchos otros resultados que son aciertos como la estrategia que estamos implementando, la energía de los lunes, emocionarte los domingos en la noche por todo lo que viene, estar en inspiración constante, la conexión personal que estamos generando y el impacto que estamos viendo tanto en números, en mensajes, en resultados, y saber que el objetivo de todo esto que estamos haciendo es que las personas lleguen del punto A al punto B y del punto B al punto C y del C al D y así sucesivamente, y siempre desarrollando a la par su cerebro de negocios y su cerebro creativo. Y wow, que este es mi trabajo. Me encanta y no lo cambiaría por nada. Y antes de terminar, quiero proponerte algo que siempre le digo a mis clientes en las mentorías, y es que hoy mismo, antes de dormirte, en tu escritorio, en tu computadora, en donde tú quieras, cuando termines el episodio, escribe la pregunta, no la pienses, escríbela: de todas las cosas que tengo pendientes para lanzar mi marca personal y convertirla en una empresa digital, ¿cuál es la decisión que está bloqueando que fluyan las otras decisiones y las otras acciones? ¿Cuál es esa tarea o decisión que me está tomando mucho tiempo y que si la resolviera, lo demás empezaría a avanzar? Para algunas personas, ese cuello de botella va a ser elegir el nombre de la marca, el usuario de la cuenta, el color, tu descripción, elegir tus temas. Para otros es elegir el nicho. Para algunos ya tienen hasta contenido guardado y listo para publicar, pero hay algo personal que no los deja avanzar. Pero si hoy encuentras y defines esa única decisión, lo segundo que te propondría es poner todo tu esfuerzo y toda tu intención y energía en sacar esa tarea pendiente que va a hacer que todo lo demás se vaya desencadenando por su propia energía. Cuando me sucede de nuevo que hay una sola decisión bloqueando avanzar, como un cuello de botella, es cuando me tengo que decir: a ver, ya pasaste más de 5 días pensando esto, es hora de tomar una decisión con las opciones que ya tengo. Ya tienes información suficiente, es hora de tomar una decisión al respecto. Ya llevas días pensando en esto, ya no estás buscando más información, ya no estás mejorando, ya solo estás dudando y pensando una y otra vez lo mismo. Ya es hora de salir de ese ciclo y de ese loop y de avanzar. Cuando lancé este podcast, por ejemplo, tenía una lista de nombres y sin el nombre no podía avanzar con lo demás. Lo mismo con el título de mis libros. Ves opciones y opciones y opciones hasta que me dije a mí mismo: a ver, llevas más de 5 días pensando, es hora de tomar la opción que más te gusta de las opciones que ya tienes, porque no hay más. Así que siéntate contigo misma y contigo mismo para encontrar ese cuello de botella que está bloqueando lo demás y cúmplelo, pon toda tu energía en hacerlo y tú vas a ver, se va a empezar a mover el proyecto entero. Y no te tardes tanto porque ya queremos ver qué es lo que te mueve, queremos ver personas que aman lo que hacen, queremos ver el tamaño tan grande de inspiración con la que estás haciendo las cosas. El mundo muere por escucharte, el mundo muere por verte grande, muere por verte radiante, verte segura y seguro de ti misma y de ti mismo, porque el mundo necesita más personas que dejen su huella. El mundo verdaderamente necesita más personas que muestren su autenticidad a pesar del miedo al que dirán. Necesitamos más personas que se atrevan
atrevan a soñar y enfrenten sus miedos, porque el mundo necesita más personas que actúen con coherencia para que tus acciones tengan más presencia. El mundo ahorita necesita más personas que dejen de postergar y comiencen a actuar. Y el mundo necesita ahorita más personas que se atrevan a descubrir y mostrar su verdadero potencial. Por mi parte, estoy buscando a todas las personas que quieran lanzar una marca personal porque estoy emocionado porque estamos por abrir las puertas de un entrenamiento intensivo. Voy a dejar el link de la lista de espera de este entrenamiento intensivo en la descripción de este episodio. En la descripción siempre encuentras los links de lo que menciono durante los episodios. Y en este entrenamiento intensivo llamado Marca Personal 360 pasaremos 6 semanas juntos y mi objetivo es que este entrenamiento sea tu lugar para tomar decisiones inteligentes y para crear un plan estratégico que unifique tu mensaje, tu estilo y tus diferentes proyectos bajo una sola marca personal y una empresa digital. Te quiero enseñar en Marca Personal 360 cómo tener todo claro, cómo tener todo planeado y decidido para lanzarte y poder ejecutar. Y te quiero enseñar cómo hacer un sistema de constancia para tener una excelente planificación de contenido y qué es lo que sí tienes que medir. De hecho, te mostraré mi planificación, te mostraré mi organización, mis sistemas y te enseñaré cómo diseñar los tuyos para que te la creas y que tú empieces a actuar con esa estrategia a largo plazo. Y no podríamos dejar de lado el diseño de rutinas para tener disciplina y estar nutriendo tu inspiración y tus ideas. Sobre todo, vas a salir lista y listo de este entrenamiento para lanzar una marca personal fuerte, potente, brillante, radiante, unificada, coherente, constante y clara. Vas a tener soporte y acompañamiento y te daré el dashboard que yo utilizo, el sistema que yo utilizo. Y a ver, yo sé que da miedo, yo sé que hay tantas cosas personales que trabajar cuando vas a lanzarte al mundo y por eso quise invitar y es un honor tenerla como parte de este entrenamiento intensivo a mi psicóloga y me va a encantar que la conozcas y que trabajes con ella para darnos un clavado al interior y trabajar de manera personal y transformar posibles miedos y bloqueos. Para algunos será el miedo al que irán, para otros será la indecisión, para otros será la falta de constancia, así que espero que todas las personas que en algún momento hayan pensado o decidido que quieren hacer esto, los veo ahí adentro. Y si tienes algo de avances, algo de camino recorrido, pero no ha funcionado o has perdido la motivación porque no funciona, no termina de despegar o necesitas un plan, pero un plan alineado que de verdad vas a cumplir, te veo dentro. En el link que dejé en la descripción del episodio vas a poder unirte a la lista de espera, ya que hay cupos muy limitados a hacer una experiencia intensiva y si te unes a la lista de espera obtienes el único cupón disponible para un descuento que podrás canjear al momento de inscribirte y las primeras 44 personas que se inscriben el día que se abren los cupos de las inscripciones reciben gratis un ejemplar físico de mi segundo libro, así que es muy inteligente unirte a la lista de espera. De mi parte quiero agradecerte haber llegado hasta aquí. Si conoces a alguien que quiera lanzar su marca personal, una empresa digital y sabes que necesita tomar los primeros pasos, si sabes que necesita dejarse de excusas y hacerlo este año, envíale este episodio porque estoy seguro que probablemente al menos está cometiendo uno de estos 5 errores. Gracias por los mensajes, gracias por las recomendaciones que han estado haciendo y por ser parte de esta comunidad del podcast. Les envío un enorme abrazo. Nos vemos en Marca Personal 360 y en el siguiente episodio de Algo Más que Contarte Podcast.